donde yo soy miembro. Entonces, vamos llevando juntos el paso allá y acá. Ya venimos entrenados de allá para hacerlo aquí. Ya nos hemos preparado. Así que esperamos que sea bien provechoso, ya educativo, y de mucho ánimo para nosotros. Estamos viendo desde el capítulo 6, 1 verso 6, dice, entre estos estaban Daniel, Amasías, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y habíamos leído también ahí que en el capítulo 4 del libro de Daniel, en el verso 8, a ver si lo vemos aquí, 4, 8, 8, 8, dice así, dice, a ver, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, y ahí está hablando entonces Nabucodonosor, y dice que el nombre Beltsasar es el nombre de uno, el nombre de su Dios, ¿ya? Entonces, estábamos conversando esta semana con el hermano Mario ahí, y, y hablábamos de por qué eh, este Daniel se opuso ya en llevar la comida y el vino, comer la comida y beber el vino de ¿cuánto se llama? Del rey. Pero era porque también, por un lado, estos nombres habían sido los nombres de sus dioses. Y quiero mencionar aquí, dice, los significados de estos nombres son, protege su vida, Beltsasar, o sea, el nombre que se le dio a Daniel. Y mandamiento de Akú, el dios de la luna, a Sadrach, o Sadrach, quien es lo que Akú es, Mesac, y siervo de Nebo, Obed-Nego. Entonces, hablábamos, hermano Mario, ¿se acuerda acerca de el intento de el rey de Babilonia de cambiar la cultura eh, que tenían estos jóvenes para someterlos a la cultura babilónica? Sí, sí, el propósito de ellos era, hoy lo llamaríamos, la expresión que se usa es adoctrinarlo, pues. El rey y toda su corte, porque Babilonia tenía esa costumbre, ¿no? Ellos buscaban lo más selecto de las naciones que sojuzgaban, pues. Buscaban lo más preparado, lo que había estado o pertenecía a la realeza, en este caso de Judá, pues, y ya eso eran muchachos preparados, muchachos que tenían, sabían leer, ya estaban entrenados, porque una de las cosas que los estudios hacen es que entrenan la mente para que las personas aprendan rápido, pues. Entonces, estos muchachos ya tenían una gran preparación. ¿Qué hacía Babilonia, el rey de Babilonia y Babilonia? Pues buscaban lo mejor porque de esa manera ya tenían una gran parte de personas preparadas, cultas, con conocimiento, ya ciertos conocimientos, y lo que tenían que hacer era adoctrinarlos en las letras, en el idioma, en las costumbres, en las normas y leyes de Babilonia, pues. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este adoctrinamiento también pasa por cambiarles el nombre. Generalmente era una costumbre cambiar el nombre de las personas para darle un propósito. Por ejemplo, Jacob se le llamó Israel, Abraham se le llamó Abraham, este, a, Pedro también se le cambió el nombre, a Saulo de Tarso también se le cambió el nombre, porque el nombre tenía un propósito.
Esa era la idea que había en aquel entonces y que hoy en día pues ya se ha perdido mucho porque generalmente ya los nombres no tienen propósito, pues, pero como antes. Entonces, cuando ellos cambian sus nombres de Daniel a Belsasar, como dijo el hermano Néstor, pues Bel proteja su vida, pues. Por eso se llama Belsasar, o sea, el dios Bel. Y el dios Bel no era más ni menos, sino que el dios más importante de Babilonia que se llamaba Merodach. A Ananías, pues el comando de Acub o Acub, dios de la luna. ¿Quién es Misael Amesat? Pues como dijo el hermano, ¿quién es lo que es Acub? Misael se llamaba antes quién es lo que Dios es, pues. Cuando decía Dios era Yahvé, pues. Ellos tenían el diminutivo de Yah o Jab y o el nombre de Jehová, pues. Y entonces ellos lo cambiaron, pero el propósito era que ya, este, cuando se les llamara, cuando se les invocaran su nombre, pues, ya no iban a estar invocando el nombre de Jehová, pues, sino que iban a estar invocando el nombre de su Dios. Y ese era el propósito. Y de una manera u otra, estos muchachos se iban a ir acostumbrando a identificarse con los nombres de los reyes, de los dioses de Babilonia. Ese era el propósito, hermano honesto. Sí, hermano, entonces, en otras palabras también, perdón, era borrarles el trasfondo hebreo que tenían, ¿ya? Y someterlos a una cultura que era, todo esto era un proceso, no era una cosa, y como usted había conversado el otro día, o sea, ya tenían un gran paso, hermano, tenían un gran paso adelantado los babilonios al traer esta clase de gente que, aparte de ser bonitas, ¿ya? Porque tenían que tener muchos requisitos, ¿ya? De ser bien educados, de tener un conocimiento, un trasfondo de realeza, porque de allí venían, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas, eh, ellos tenían un paso adelantado. En 3 años no iban a lograr eso, ¿verdad? Entonces, pero con todo esto con esta gente ya preparada en muchos aspectos, ya podían lograr lo que querían. Entonces, el proceso tenía ese fin, que estos jóvenes ya borraran, se adaptaran a la cultura babilónica y borraran su cultura hebraica. El nombre de Jesús, de Daniel, era Jesús, perdón, Dios es mi juez, o Dios juzga también, he leído que dice, ¿ya? Pero aquí tenía el nombre, eh, protege su vida, Belt, el Dios, ¿ya? Sasar protege su vida. Entonces, era como usted dijo, ya le están cambiando todo, ya están haciendo como un lavado de cerebro, ¿ya? Estaba leyendo, ¿se acuerda que levanté los comentarios? Y ahí estaba leyendo, decía que lo que hacían era lavarles el cerebro. A mí una vez unas personas cuando les predicaba el Evangelio, que me conocían de muchos años, entonces cuando no era cristiano me dijo, te lavaron el cerebro, qué bueno, dije yo, me lavaron el cerebro. Me sacaron toda la mugre que tenía y me dejaron limpiecita la cabeza. Porque es lo que hacen con esta doctrina, con esta enseñanza. Querían hacer eso. Pero bueno, así hay tantas cosas. Entonces, cuando dice, hermano, el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, y ya lo mencionamos ya. El verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay muchas cosas, hermano, que mientras más pienso, más voy descubriendo cosas, y cosas que nos tocan a nosotros directamente hoy día, que tenemos que asimilarla. Propuso en su corazón. O sea, ¿cómo que se resistió a comer esa comida? Una cosa así no es muy profundo lo que está aquí, porque nos llega hasta el alma a nosotros. Si somos, si somos los Daniel ya de estos tiempos, tendríamos que tener el mismo propósito de él en nuestro corazón. Dice, y Daniel propuso.
O sea, proponer no es algo que si se puede, no, sino que él ya lo tenía en su corazón, en su alma, en su espíritu, en todo su ser interior, hacer, hacer esto de rechazar la comida del rey. Eh, Hablábamos el otro día con el hermano Mario cuando yo les contaba una historia, ¿ya? Pero se las voy a contar cortitas, menos que a él. Entonces, vivíamos en un lugar en el sur de Chile que se llama Temuco, y ahí hay unas etnias como son los mapuches, ¿ya? Y ellos tienen su lenguaje, hablan español también, pero tienen su lenguaje y conversan y hablan entre ellos en su lenguaje. Entonces nos íbamos a predicar el evangelio, comenzamos una congregación allí con el hermano Sergio Pino, ¿ya? Y bueno, comenzamos a predicar y de repente una persona que nos prestaba la casa para predicar allí el día domingo murió. Pero esa persona no era cristiano, su esposa y una hija sí. Entonces se hizo en ese velorio, lo velaron 5 días, 5 días. Y mientras lo velaban, ellos tomaban vino, qué sé yo, y comían y discutían y peleaban, todo en su idioma. Bueno, nosotros por acompañar a la hermana, ¿ya? Y su hija, teníamos que ir allí. Al menos mi hija, Betsabe y yo estuvimos ahí. Entonces, fuimos algunos días, no fuimos todos los días. Pero llegó el momento de la sepultura y se van con un cajón, ¿ya? Y luego el cajón del muerto. Entonces se van caminando hasta llegar al cementerio, ¿ya? Y cuando llegan al cementerio, meten el cajón vacío que llevaban en el hoyo y dentro de ese cajón pusieron al muerto. Entonces ellos tomaban le llamamos chuico, garrafa, así, un envase, y lo ponían aquí y echaban el vino y se lo pasaban a una persona. Y esa persona hablaba en su idioma y le dedicaba el vino, ¿ya? Al muerto y le tiraba un poco de vino al muerto y tomaba él, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Con eso le rendían honores al muerto y tenían una relación, una comunión con el muerto. Ahora, esas costumbres, hoy día, por ejemplo, cuando la gente está en una fiesta y dice, salud, salud, brindemos por tal persona o por tal cosa, brindan, vienen desde atrás, vienen de la época de estos tiempos, qué sé yo, donde también se daba honor a los dioses con la comida y con el alcohol. Por eso le estoy hablando de esto. Voy a dejar que el hermano les cuente después lo que hemos conversado respecto de esas comidas y todo ese tipo de cosas. Entonces, se practican esas cosas todavía, aunque han ido siendo un poquito modificadas, pero todavía siguen haciéndose. ¿No es así, hermano Mario? Sí, sí, hay eso se podría decir son tradiciones, pues. Yo le contaba el jueves que, por ejemplo, aquí en Venezuela, las personas cuando están celebrando o van a beber, acostumbran antes de tomarse un trago, lanzan un chorrito al piso, pues. Y eso es para honrando a los muertos. Es una costumbre que tienen ellos. Aquí alguien muere y entonces lo bailan, le ponen música, bueno, hacen cualquier cantidad de cosas porque son tradiciones, costumbres, y muchas eh, por lo menos hace 30 o 25 años atrás no existían, pero que se han ido copiando, pues porque una de las cosas que pasa aquí en Latinoamérica es que muchas veces se copian de un lado a otro, pues, o sea, se va influyendo, pues. El punto es que esas tradiciones o esa manera de llevar la vida, muchas veces el cristiano, o en el caso de Daniel, pues Daniel decidió no contaminarse, ¿ok? Porque Daniel podía contaminarse porque él estaba bajo una ley, que ya lo vamos a conversar, y además él no quería dejarse llevar por las normas, o no por las normas, porque tenía que respetar las leyes de Babilonia, no quería dejarse llevar por las costumbres.
¿Para qué nos sirve eso a nosotros? Lo mismo, hermano. O sea, fíjese que Daniel propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir proponer? Decidió, determinó, eligió, pues. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros los cristianos debemos entender que nosotros también tenemos que proponernos, decidir, así como decidimos alguna vez bajar a las aguas del bautismo, nosotros también tenemos que decidir vivir una vida sin contaminación, pues, luchando contra el pecado, porque el mundo nos contamina, hermanos. Cuando nosotros leemos Segunda de Pedro, no sé si lo leemos, hermano, Segunda de Pedro, que Sí, está hablando de 2:19 al 22, pues. sí. Vamos adelante, que lo puede leer. A ver, hermano Miguel, si lo puede leer, por favor. Hermanito, Tiene cerrado el micrófono, hermano Miguel. Segunda de Pedro, 2:19 al 22. ya. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ok, gracias, hermano. Notemos acá que aquí nos está diciendo que el cristiano ha escapado de la contaminación del mundo, pues. ¿Ok? eh, Daniel decidió no contaminarse con la comida y detrás de las comidas habían ciertas cosas que lo vamos a analizar ahorita, pero él decidió no contaminarse. Nosotros escapamos de las contaminaciones del mundo, pero lamentablemente hay cristianos que vuelven a enredarse otra vez en esas contaminaciones. Pero es una cuestión de decisión, es proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo ni con las prácticas que hay en el mundo. Hermano honesto. Sí, hermano, eran la decisión de Daniel está basada en que muchas de esas comidas, de esos animales que eran sacrificados, eran ofrecidos a los dioses, en honor a los dioses, en cuanto se llama, en cultos idolátricos. Entonces, los judíos tenían leyes que impedían que comieran cierta clase de animales, ¿ya? Y y que también comieran la sangre. Yo tuve la oportunidad cuando niño, no sé, tendría 12, 13, 14 años, trabajé en un matadero donde sacrificaban vacas, ovejas, cabras, cerdos, y los matarifes que habían allí muchas veces le abrían el cuello a la vaca y salía el chorro de sangre, ponían un vaso y tomaban sangre. Tomaban sangre, literalmente uno los podía ver que estaban haciendo eso, porque los fortalecía, un montón de cosas más. Entonces, esas cosas vienen de atrás, de muy antiguo. Entonces, Daniel propone en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque era sangre inmunda, porque era carne inmunda, porque eran comidas que muchas veces eran ofrecidas a los dioses de los paganos. Entonces, él, él y sus compañeros no querían perder, porque seguían fieles a Dios y no querían entrar
en esa componente religiosa ya con los babilonios, sino seguir fiel a Dios. Entonces se propusieron de corazón hacer eso. Mucha gente en el tiempo estábamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 10. Si lo podemos leer, Primera de Corintios 10. A ver, voy a buscar el texto. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16, me parece que es. ¿Ya? A ver, si lo puede leer, hermano Octavio, está desesperado por leer. Tiene capítulo, versículo. Primera de Corintios, capítulo 10, ¿ya? ¿De qué versículo en adelante? El versículo 16 en adelante. Gracias, muy amable. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué dijo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Muy bien. Gracias, hermano. Mire, esta lectura, yo no he leído comentarios de esto, pero por lo que he leído en la Biblia, ¿ya? Y por lo que hemos ido aprendiendo a través de los años, tengo la tendencia a pensar que como Corinto era un puerto cosmopolita donde llegaba gente de diferentes naciones, ¿ya? Con diferentes culturas, con diferentes religiones y todo aquello. Entonces, cuando ellos recibieron el Evangelio, ¿ya? Recibieron el Evangelio, lo creyeron, lo aceptaron, lo obedecieron, todavía estaban habituados a este tipo de prácticas que tenían en la antigua vida, ¿ya? Entonces, cuando ellos participaban de la cena, era como de repente participar de ese tipo de prácticas que tenían en la antigua vida. Por eso el apóstol dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y está hablando de la cena del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros dice, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de ese mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes bien digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Los gentiles, la gente que no conocía al pueblo de Dios y que no era miembro de la iglesia, entonces tenía esa costumbre. Y no sacrifican, a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. Entonces, en la antigüedad era muy común. Habían incluso prácticas de idolatría en prácticas sexuales en los cultos idolátricos.
donde las personas iban a adorar al ídolo, pero hacían un acto sexual en vivo para todo el público, ¿ya? Y eso también se hacía. La comida también se ofrecía. El vino también se ofrecía, como dijo el hermano Mario, también tiraban un poco al suelo, ¿verdad? Y lo asociaban con la adoración y con el culto a los dioses. Entonces, los cristianos, en este caso, que todavía tenían cosas y estaban habituados a cosas del pasado, de sus religiones antiguas, estaban haciendo algo parecido en la Cena del Señor. Cuando uno lee el capítulo 11, verso 23, perdón, verso 17 en adelante, dice, en esto que sigue no os alabo, porque cuando os reunís no es para lo mejor, ¿ya? Y hacían fiestas y tenían borracheras y comida, y no era eso la Cena del Señor. Entonces, volviendo atrás, cuando dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, porque el comer ese tipo de comidas, primero, que Dios había prohibido ciertos tipos de animales, ¿ya? Que se pudieran comer, prohibir comer la sangre, porque la sangre está la vida de toda carne. Y como los paganos lo practicaban, iba a tener que entrar en eso. Y él no quería hacer eso porque quería ser fiel a Dios. Había propuesto en su corazón, ¿ya? No contaminarse. Este tipo de comidas lo contaminaría a él en lo moral y en lo espiritual. ¿No es así, hermano Mario? Así es, hermano, porque primero él estaba bajo la ley de Dios aunque estuviese en cautiverio, pues. E igual que nosotros los cristianos, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no importa dónde estemos, ¿ok? En la condición que estemos, siempre debemos entender que nosotros estamos sujetos a la ley de Cristo. Entonces, ellos tenían muchas restricciones de parte de Dios. Por ejemplo, ellos no podían comer animales con la pezuña no hendida o no rumiante, o sea, no podían comer camello, conejo, liebre. O el conejo, por ejemplo, es un alimento que es muy común, pues hoy en todo el mundo, pues todo el mundo come conejo, come cerdo o puerco, no sé, tiene diferentes nombres en diferentes países, pues. Hoy en día es normal comer cangrejo, comer camarón, eso también está prohibido, langosta. Bueno, a ciertos animales que no lo comen, digo yo, algunas personas, gavilán, búho y estas cosas, insectos, en muchos países se come insectos, pues ellos lo tenían prohibido comer insectos. Pero además ellos tenían prohibición de comer animales que hubiesen muerto ahogados, animales que hubiesen sido despedazados, animales que hubiesen estado enfermos. Tampoco podían comer animales que no se hubiese drenado correctamente su sangre. Pero además de eso, el riesgo que seguramente, porque era Babilonia era un centro de paganismo, de falsa religión, de idolatría, pero impresionante. Hay muchos libros que se han escrito sobre Babilonia, pues. Entonces, todo eso que iba a comer él, lo más seguro es que había sido ofrecido a los dioses de Babilonia. Y él no podía hacerse partícipe con eso. Y el tercer punto que podríamos decir es que tener una comida, una comunión, compartir alimentos en la parte del oriente del mundo era prácticamente tener comunión, o sea, dar por asentado de que estaban de acuerdo, pues, que tenían las mismas intenciones, el mismo propósito, era tener comunión, pues, era participar, como dice aquí en 1 Corintios 10:20, no quiero que vosotros hagáis partícipe de los demonios. Entonces, Daniel, notemos lo preparado que estaba ese muchacho y la fe que tenía, porque estamos hablando de un muchacho que se estima, no dice la edad, pero algunos lo estiman entre los 12, 15 a 18 años aproximadamente. No sabemos exactamente qué edad era. Posiblemente por el tamaño, tenían que ser muchachos de más de 15 años, pues posiblemente 18. Pero él se propuso en su corazón no contaminarse. Contaminarse es una palabra que significa hacerse indigno.
sea, porque no era que contaminarse, que me ensucié las manos cuando estaba tocando algo, no, no. Contaminarse era ensuciarse espiritualmente, hacerse indigno ante Dios, deshonrar a Dios. Y él propuso en su corazón. Y estamos hablando de alguien que estaba bajo cautiverio, alguien que no podía, realmente su vida no valía nada para el imperio de Babilonia, pues lo podían matar fácilmente, como intentaron matarlo más adelante en varias oportunidades, pues. Entonces, ese fue el propósito. Entonces, ¿qué hizo él? Yo no me voy a contaminar, pues. Y también sus compañeros tampoco se iban a contaminar, o sea, no se iban a hacerse indignos, no iban a pecar contra Dios. Y es un maravilloso ejemplo el de Daniel, hermanos, porque a veces ese cuidado que tenía Daniel, que lo que tenía era la ley de Moisés, a veces algunos de nosotros no lo tenemos, porque no nos importa, porque no le damos mucha importancia. Nosotros deberíamos también tener siempre el mismo pensamiento, no hacernos indignos delante de Dios, no deshonrar a Dios, no contaminarnos con cosas que tal vez pareciera que no son malas, pero a veces son de mala reputación, de mal nombre, pues. Entonces, eso fue lo que propuso Daniel. Realmente este muchacho o estos muchachos, realmente su fe es para estudiar, para analizar, porque podríamos hablar muchísimo solamente de esta decisión de Daniel, pues. Pero lo importante es que comprendamos que para nosotros es un buen ejemplo, porque estamos hablando de un muchacho, no estamos hablando de un hombre adulto que ya estaba entrenado, preparado, que ya ha vivido cierta cantidad de años, no, era un muchacho, un joven, con deseos, con inquietudes y lamentablemente pues iba a pasar por un proceso que iba a truncar pues parte de lo que era la juventud de un varón, pues, hermano honesto. Hermano, es verdad eso. Ya vamos a hablar, todavía no hemos hablado, me gustaría que conversáramos sobre el corazón de este Daniel, pero me gustaría que leyéramos primero, para ir comprendiendo más el trasfondo de toda esta cosa, el texto de Éxodo 34, verso 11. A ver si alguien nos puede ayudar a leer ahí. La hermana María o el hermano Edwin, por favor. ¿Puede leer Éxodo 34, verso 11 en adelante? De Daniel, No, Éxodo Éxodo ya, hermanito. 30, Gracias. 34, hermano. Verso 11. Éxodo 34. Ya. Éxodo 34, 11. Dice la palabra del Señor. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Perdón, o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicado sus hijas en pos de sus dioses
harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. ¿Sí? Bueno, gracias, hermano. Aquí está. Disculpe, que tengo que tomar un remedio hasta ahora. Un remedio que no remedia nada, sino que los bolsillos de los que lo venden. El asunto es que aquí está la ley que Dios le dio, y Dios le advirtió al pueblo de Israel, como nos advierte hoy día también a nosotros, de las cosas que no tenemos que hacer, porque vamos a ir por un camino como un desfiladero, cayendo cada día más en lo moral y en lo espiritual. Entonces dice el texto: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Entonces, todo esto que está aquí escrito, que Dios le está entregando como ley al pueblo de Israel, es para protegerlo, que no se desbande por el camino de la idolatría, y para que no pierdan digamos, santidad, porque era un pueblo santo dedicado para Dios. Pero si comenzaban a hacer alianza con los eteos, los heveos, los jebuseos, etcétera, ya iban a caer en lo mismo. Pero no oyeron, o escucharon, pero no entendieron lo que Dios dijo, y lo hicieron. Pero Daniel y sus amigos seguían fieles a Dios. Y el hecho hermano Mario, el hecho del castigo o del cautiverio babilónico era porque habían caído en ese tipo de cosas. Por esa razón. Entonces no entendieron o no quisieron entender. La ley era clara, era precisa, pero no la acataron, no la tomaron en cuenta y cayeron en la idolatría. Pero aquí siempre hay un remanente, hermano. Siempre hay un remanente para Dios. Y aquí el remanente está constituido por estos jóvenes, en este caso, con Daniel, digamos, comillas, a la cabeza, ¿no? Para no caer en ese tipo de asociación, para no tener comunión con el rey, para no tener comunión con los ídolos que ellos adoraban. Era preciso no comer la comida del rey ni beber el vino que el rey bebía, porque también eran libaciones que se dedicaban a los dioses que ellos tenían. Eso más o menos es la cosa ahí, hermano Mario, respecto. Y cuando dice que Daniel se lo propuso, o sea, él se dispuso a no caer en el juego de el rey y de lo que significaba el imperio babilónico. Tomó una decisión fuerte. Dijo: no, esto yo no lo hago, no lo quiero hacer. Y posiblemente, si no le hubieran aceptado lo que él pidió, iba a pasar por momentos muy difíciles, muy dolorosos. Pero él iba a seguir en la misma línea. Porque cuando un ser humano se propone algo, a sacarlo adelante, es muy difícil que vuelva atrás. Yo cuando leía esto de Daniel, y no quiero igualarme a Daniel, ¿ya? Pero mire, cuando vine a ser cristiano, ya tenía como, no sé, varios meses o un año, no sé, escuchaba a un predicador que estaba ahí donde nosotros éramos miembros, ¿ya? Y yo estaba en el centro de la sala y yo me propuse ser predicador del Evangelio. Me lo propuse, con toda la ignorancia que tenía en las cosas seculares, porque ya he contado que he estudiado 2 años en un colegio, donde el segundo año lo hice 2 veces para que me quedara bueno, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Pero me propuse eso. Y pasaron muchas cosas en mi vida hasta el día de hoy, que muchas veces como que me hacían tambalear, pero Dios estaba ahí. Mi esposa estaba ahí apoyándome.
Y yo seguí adelante porque me había propuesto de corazón sincero ser predicador del Evangelio, porque veía que no había nada mejor para la humanidad. Nada que pudiera cambiar mi vida y que pudiera ayudar a la sociedad en que vivíamos a hacer cambios profundos que pudieran ser para bien, no para mal. Yo creo que Daniel tuvo esa convicción, ¿no le parece a usted? Sí, y la demuestra, hermano, en toda su vida. ¿Se acuerda en el capítulo 6 cuando fue lanzado en el foso de los leones? Sí, sí. Sus compañeros cuando fueron lanzados en el horno. Realmente estos muchachos eran hombres de fe, pues, pero desde su juventud, pues. Fue una prueba fuerte porque ellos eran esclavos ahí en Babilonia. ¿Y qué podía hacer un esclavo para ir contra la orden de un rey? Porque era la orden de un rey. Hasta a quien él le habló para que no le cambiaran los alimentos, estaba asustado porque él y su familia, su casa se podía convertir en un mudalar, pues, o sea, ellos iban a morir, pues, y su familia también iba a morir, pues, si desobedecían la orden de un rey, pues. Pero Daniel habló, pues, no muy hábilmente, hermano, porque ese es algo interesante, ¿no? Él le propuso, pues. Él le dice, mira, haz una prueba con nosotros. Y si no resulta, entonces, bueno, haz como tú quieras. Pero haz como tú quieras no está diciendo, como usted acaba de decir, que él iba a participar de esos alimentos. Seguramente, finalmente, entraría en otra etapa, pero lo importante que vemos también es que Dios no desamparó a estos muchachos, sino que más bien les dio gracia y los ayudó para que le fuera bien en Babilonia, pues. Entonces, es un propósito interesante de este muchacho. Usted nos va a hablar del corazón, hermano, de Daniel, pues, porque como sabemos, del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Hermano Néstor. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito del corazón ahora. Dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Proceso, ¿verdad, mi? De mandarle la plata al hermano. Bueno. Ahí sí, ya. Dice que propuso en su corazón. El corazón es del ser humano, es algo que uno debe cuidar mucho. Debe cuidar mucho para no ensuciarlo, porque venimos con un corazón limpio y puro a esta tierra. Después comienza a contaminarse con con las relaciones sociales y todo ese tipo de cosas, y con el pecado y todo eso. Entonces, dice que este hombre propuso en su corazón. El hermano Mario citó de que de allí viene todo. Vamos a leer Mateo 12, 34 al 35, por favor. Mateo 12, 34 al 35, alguien que pueda leer allí. Hermana María Horta, ¿está por ahí? ¿Si puede leer? Sí, hermano. Por favor. Mateo. Mateo 12:34. Claro. Mateo capítulo 12, ¿ya? Versículos 34 y 35. Sí, hermano. Es un texto conocido. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Gracias. Así es lo que justo estaba citando el hermano Mario. Entonces, el corazón va a ser, digamos, un punto, pero especial para tomar decisiones en nuestra vida. Aquí tomamos las decisiones, para bien o para mal, pero no tenemos un corazón que pueda tener un doble estándar, porque eso no agrada a Dios de ninguna manera. Entonces, a mí me llamaba la atención acerca del corazón que tenía este Daniel. Era un hombre bueno, útil, fiel a Dios, por eso buscó la forma de jugarse aún la vida por hacer lo que Dios mandaba, por ser fiel a Dios. Y él tenía un buen corazón. Hay algunos que tienen un mal corazón y entonces van en otra dirección, como dice el texto allí. Hay otro texto
que vamos a ir viendo poco a poco. Hermano, si usted tiene también un texto, hermano Mario, acerca del corazón, para que lo vamos revisando también. Sí, bueno, por ejemplo, una de las cosas que afectó al pueblo de Israel, sobre todo aquel que salió del desierto, tenía un corazón malo de incredulidad. Está en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, Hebreos 3, 10 al 12. Podemos leernos. Hasta el 13. El 13 es bueno porque habla del engaño del pecado. Hebreos 3, 10 al, 10 al 2, al 13. al 13. Hermana Marisa, ¿está por ahí? Sí, hermanito, ¿Puede leer, por favor? con mucho gusto, mi hermano. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muchas gracias, hermana. Es interesante, ¿no? Dice, siempre andan vagando en su corazón, o sea, andan extraviados. Van para los ídolos, iban para Dios, se volvían a la ley, le pedían a Dios, después iban y le pedían a los ídolos, no creían, no le creyeron a Moisés, creían cuando veían una señal poderosa de Dios, a los pocos días ya estaban otra vez haciendo lo malo. Andaban en eso de allá para acá, pues, pero dice que era en su corazón. Y ese corazón lo cataloga el autor a los Hebreos como un corazón malo. ¿Pero malo por qué? Por la incredulidad, porque eran incrédulos. Y el problema es que ellos no quisieron realmente creer en Dios como debía ser, a pesar de todas las señales que Dios hizo. Y aquí nos advierte a nosotros para que nuestro corazón, hermanos, no se endurezca por el engaño del pecado. Porque nuestra conciencia puede ser entenebrecida, nuestro corazón se puede poner duro, como le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, Jeremías, que era un corazón como diamante. Pues. Entonces, el problema está en el corazón. ¿Qué pasaba con Daniel? Daniel tenía un corazón diferente. Pues. Así como nosotros, porque nosotros también tenemos un corazón diferente. Pues. No, nuestro corazón no es como del mundo, porque por eso estamos luchando, por eso estamos batallando y estamos tratando de agradar a Dios. Pero siempre vemos que algunos de nosotros, algunos cristianos, pues se endurecen por el engaño del pecado. Eso, hermano. Gracias, hermanito. Estaba leyendo acerca de Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Que era el hijo de Salomón, que quedó con la parte sur, ¿no? Que fue Judá y Benjamín, ¿ya? Como rey. Y dice, voy a leer un texto aquí que está en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 13. Dice, fortalecido pues Roboam como reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Todo lo contrario de Daniel. Daniel dispuso su corazón para hacer lo que Dios mandaba. Este hombre no lo hizo. O sea, como usted decía, dentro del pueblo de Israel también había este doble estándar, ¿no? Y también habían hombres que eran del remanente de Dios, que tenían un corazón bueno, otros que tenían un corazón malo. Entonces, nosotros tenemos como cristianos que sacar lecciones de esta cosa. Este texto no se puede pasar así superficialmente y dejarlo. Tiene que haber más.
algo que realmente nos ayude. En Primera de Crónica, en capítulo 29, 28, verso 9, en Primera de Crónica, en el 28, verso 9, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. ¿Ya? 28, 9, dice así. Dice el verso 8, dice, todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y esto es algo que debemos hacer voluntariamente, de poner a disposición de Dios de corazón sincero todas las cosas que tenemos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos, porque fue lo que hizo Daniel. Él es un gran ejemplo para nosotros hoy día. No podemos dejar pasar. Daniel dijo, ofreció así a Jehová. Hubo casos bien complicados también, ¿ya? Donde, voy a leer Segunda de Crónica 25, 1 y 2, y con esto le paso la palabra al hermano Mario. 25, 1 y 2 en Segunda de Crónica. Estaba anotando esos versículos allí, ¿ya? Dice así, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Se puede hacer lo recto ante Dios, no de perfecto corazón? Sí. ¿Lo acepta Jehová? Veamos. ¿Qué significaba? Estaba revisando los diccionarios o las versiones de la Biblia. Corazón perfecto significaba íntegro. Dice de todo corazón, dice una versión de la Biblia. No con... dice, aunque no se portó con total integridad. Si la persona no lo hacía con total integridad, podía hacer lo correcto, pero no agradaba a Dios. Hoy día, yo me imagino y pienso en esta cosa. Como cristianos, muchas veces nosotros, dice la escritura que debemos reunirnos el primer día de la semana, ¿verdad? Para adorar a Dios. Y vamos y nos reunimos el primer día de la semana. Dice la escritura que debemos cantar alabanzas y vamos y cantamos alabanzas. Dice la escritura que debemos orar y vamos y oramos. Dice la escritura que debemos participar de la cena y vamos y lo hacemos. Dice la escritura que debemos ofrendar y vamos y lo hacemos. Pero lo hacemos a veces mecánicamente. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? Claro que lo estamos haciendo correcto. ¿Por qué? Porque es lo que Dios mandó y eso le agrada a Él. Pero lo hacemos de perfecto corazón, con integridad, por amor a Dios, pensando en lo que Dios estamos haciendo. Cuando estamos tomando la cena, ¿estamos pensando en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? ¿O simplemente tomamos el vasito de jugo, pum, para adentro, el pedacito de pan para adentro? Hay cosas que podemos hacer que Dios manda, pero que a veces no las hacemos con la integridad, con el deseo ferviente de adorar a Dios como un acto de alabanza, de glorificar a Dios. ¿O no, hermano Mario? Sí, hermano, aunque estemos haciendo lo perfecto, o estemos haciendo lo correcto, mejor dicho, desde el punto de vista de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor, debemos entender que uno de los problemas que tuvo Israel fue precisamente que ellos fueron tras la ley, pero no por fe. O sea, ellos se acostumbraron a cumplir una serie de rituales. Pecamos, bueno, hay que llevar un animal. Bueno, búscame ahí el animal más gordo y más bonito y sacrifícalo. Pero su corazón no era recto delante de Dios. Nosotros los cristianos, como estaba explicando el hermano Néstor, nos estaba ilustrando, cuando nosotros vamos el primer día de la semana
a cumplir con Dios, estamos cumpliendo con Dios, estamos cumpliendo sus mandamientos. Pero la pregunta es, ¿estamos adorándole en espíritu y en verdad? Entonces, en verdad le estamos adorando, porque estamos cumpliendo su palabra, pero ¿y en espíritu? ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿En qué estamos preocupados? ¿Qué estamos haciendo? Ese fue el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron tras una ley, pero no por fe, pues, sino que ellos iban era a cumplir una serie de normas y mandamientos. Y ahora con respecto a cuando usted está hablando, hermano, que nos leyó ahí lo de Salomón, pues, como David le dijo le dijo a Salomón que fuese, que siguiera a Dios de puro corazón. En Primera de Reyes nos muestra lo que pasó con Salomón en su vejez, pues, en Primera de Reyes 11 del 1 al 8. O para no enredar, sí, vamos a leerlo del 1 al 8 para ver todo el contexto. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Sí, mi hermanito, discúlpeme, me repite por favor el... Primera de Reyes 11, versículos del 1 al 8. Bien, dice la palabra del Señor, hermanito. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de las Sidonios, y a Miloc, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Gracias, hermano. Es interesante, ¿no? Porque cuando en el 4 dice, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, quiere decir que el corazón de Salomón se mantuvo inclinado hacia Dios por muchos años. Pero lamentablemente, ya en su vejez, él permitió que su carne, porque tener tantas mujeres era un problema de su carne, ellas terminaran pues contaminándolo. Imagínense a uno de los hombres, al hombre más sabio en aquel entonces, pues, que Dios le dio tanta sabiduría, finalmente tanta influencia, lo que son 1000 mujeres, hermano. Cada una influenciando y diciéndole y hablándole al oído, y constantemente el hombre finalmente su corazón se desvió de Dios. Y eso implica que nosotros tenemos que cuidarnos, porque es un ejemplo que nosotros no deberíamos imitar, pues, porque el corazón nuestro debe ser limpio, puro y siempre dispuesto para obedecer a Dios. Eso, hermano. Gracias, Mira, hermano. Disculpe, pero ya estamos por las 9:24. Por el mismo precio, ¿no? Estamos pasados. No, sí, no. Sí, vamos a dejarlo. Déjeme, para no quedarme con la palabra en la boca. Está bien. Salomón fue sabio para gobernar el pueblo, pero no su vida. Eso es algo que debemos entender.
no su vida. Eso, hermano Jaime, pues podemos seguir la próxima semana si Dios quiere, que no voy a estar.